Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta. Ingresá a galicia.ar. La Fundación Barceló dicta las carreras de medicina, psicología, kinesiología y fisiatría, nutrición, enfermería, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar. Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy. Y sí, es autónomo. Pero ¿y cómo saben dónde cargar nafta? Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor. Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy. Vení a donde vamos. Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades por medio de la radio y las distintas actividades que impulsa. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 29 años de trayectoria en Radio Cultura, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Consudec. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones. Hace mucho tiempo que tenía ganas de lograr este programa y era un sueño porque promovemos la cultura del esfuerzo, el estudio, el trabajo, el compromiso social y también el emprendedorismo. Y qué mejor que tener la oportunidad de dialogar en Jóvenes en Acción con Silvia Torres Carbonell, que es una de las referentes más influyentes en el ecosistema emprendedor e innovador de Argentina y América Latina. Y tiene una trayectoria de más de 30 años, ¿no? Ha sido reconocida como la madrina de los emprendedores. De hecho, acá en su libro, La Madrina, ahora lo vamos a mostrar, ahí está. Marcos Galperín también le dedica unas palabras de elogio de cómo la ha inspirado y el rol fundamental que ha tenido en la creación de incubadoras y el impulso de empresas exitosas, pero no desde la mirada comercial, también desde los valores, desde la integridad, desde la ética y desde también cómo hay que luchar para no bajar los brazos ante las dificultades. Así que yo tengo esta alegría de estar dialogando ahora y presentando a Silvia Torres Carbonell, pero después van a ser los jóvenes los que van a hacerles las preguntas. Y bueno, un gusto tenerte, Silvia, en Jóvenes en Acción en Radio Cultura, en este programa que cumplió 29 años este año. Muchas gracias, Carmen, querida. Como siempre te digo, sos una gran emprendedora en este mundo y feliz de estar acá y sobre todo con todos estos jóvenes brillantes, pero no porque sean, ya vamos a ver por qué brillan. Ok, fantástico. Los hemos invitado especialmente y había muchísimos que querían participar, pero bueno, tuvimos que hacer una selección para que puedan todos tener la oportunidad de dialogar contigo. Yo arranco con la primera pregunta y ya después va a estar acá Nico Monzón, que algunos quizás se suman después vía Zoom, y el resto también tenemos unos audios sorpresas y el resto de los jóvenes que están acá se van a presentar y también van a hacerte las preguntas.
La primera que se le hace a todos los CEOs de empresas, emprendedores y gente que inspira, que pasa por este programa, es viajar a los 17 años. ¿Cómo era y qué pensaba, qué pasaba por su corazón y por su cabeza Silvia Torres Carbonell a los 17 años? Me encanta retrotraerme hace unos cuantos años, pero la verdad es que me siento tan entusiasta y entusiasmada con la vida como cuando tenía 17 años, que eso Dios me ha dado esa bendición. A los 17 años estaba terminando el colegio. Yo había estudiado una carrera perito mercantil en esa época, pero me apasionaba también la educación. Y entonces estaba en duda y seguí 2 carreras al inicio: administración de empresas, contadora y psicopedagogía, porque amaba el mundo de la empresa, pero también amaba la educación. Y tenía todas las esperanzas en el futuro. Además, ahí conocía a mi futuro marido, porque empezamos juntos a los 18 yo y el 17, y este año cumplo 50 años de casada con el mismo marido a quien amo y con quien construí el mejor emprendimiento de mi vida, que es mi familia, con mis 3 hijos y 11 nietos. Y también con mis padres, que fueron claves, mi hermano. Así que eso es lo que recuerdo. Y siempre recuerdo, ¿qué me diría esa chica de 17 años? Seguí para adelante. Y transforma los dones que Dios te ha dado, que yo sé que los tengo, en un servicio para los demás. Me encantó. Ahí, vamos a presentarnos, ¿arrancás? Bueno, un placer estar acá, emocionante siempre cruzarme con Silvia y sus experiencias. Yo me llamo Ramiro Giri, soy un emprendedor nato, diría, porque no hice nunca otra cosa que emprender, nunca tiré un currículum en mi vida y voy por el 3.º o 4.º emprendimiento formalmente dicho. Nací en Ciudad de Vita, La Matanza, empecé a los 16 años una marca de ropa que llegó a ser bastante exitosa y la empezamos con $30 y terminamos con 23 empleados, 2 locales, 2 oficinas, un depósito de 350 metros cuadrados. Por cosas de la vida me terminé yendo a ese emprendimiento y en el transcurso fundé una marca de ropa que se llama Proyecto Milo, que apoya a bebés con condiciones que nacen en prematuridad o condiciones de salud especiales. Y también empecé una nueva agencia que se llama Saro Giri, que hace experiencias para marcas con foco en generación de comunidad offline, cultura y conversación relevante para marcas. También un poco nerd, licenciado en finanzas, MBA en Ditela, y me fui a hacer un intercambio a China, a la Peking University, que es la universidad número 1 de Asia y top 14 del mundo, y orgulloso miembro de IDEA, que es el Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino, donde Gise, a quien le cedo la palabra, preside, y tenemos muchas ganas de empujar el ecosistema de los jóvenes, pujando y haciendo cosas por un país mejor. Así que... ¿Cómo se sigue después de esa presentación, no? Yo soy Gisela Muñoz. Actualmente estoy trabajando en Mercado Libre, en el negocio de Cross Border Trade como expert. Además, estoy como presidenta de Idea Joven, una red que nuclea a los talentos sub 40 de las más de 600 empresas socias. Desde ahí construimos la agenda joven, pensamos qué es lo que tenemos que seguir desarrollando en pos de que esas personas son las que a futuro van a ser los líderes de las empresas. Así que, y con una idea muy fuerte de armemos red, la importancia de compartir y armar red. Fuera de eso, soy licenciada en Administración de la Universidad de La Matanza y MBA de la Universidad del SEMA. Así que, eso es un poquito de mi lado y te voy a compartir el micrófono, así seguís vos. Hola, mi nombre es Fabiana Bedoya. Soy estudiante de 3.er año de medicina. Soy parte del club de emprendimiento y de innovación de la misma facultad. Yo no tengo ningún emprendimiento, de Barceló, disculpen. Yo no tengo ningún emprendimiento, pero a mí lo que me inspiró a entrar al club fue porque empecé a ver que está la emprendedora que hizo Fix, la marca de ambos número 1 en Estados Unidos, y ella literalmente no tenía idea de la medicina, ni mucho menos, y su mejor amiga le dice, mira,
todos los zampos que venden son incómodos, no nos sirven para la profesión. Y dijo, bueno, voy a empezar a coser para ti. Se ponía en su auto fuera del hospital y un día el jefe del hospital le dijo, por favor, ¿podrías entrar y mostrarnos tu producto? Y pues yo dije, o sea, ¿por qué no podría yo animarme también en algún momento a hacer algo así? Porque por más de que yo quiero dedicarme a la medicina, quisiera en algún momento hacer otras cosas. A mí me gusta mucho el marketing, me gusta mucho el arte, entonces como que yo siempre pensé eso. Qué bueno, felicitaciones a los tres. Muchas gracias. Hola, bueno, mi nombre es Nicolás. Hice muchas cosas. En particular conocí a Silvia cuando estaba emprendiendo Magnetar, que era una desarrolladora de software. Luego emprendí una segunda empresa que se canceló en su proceso, pero relacionada también al software, a la industria del software. Y hoy en día estoy haciendo el doctorado en computación cuántica. Básicamente me estoy formando como científico y acá estamos. Muy bueno. Dale, a mí me quedó picando una, Sil, que hablaste de... Quise explotar los dones que sabía que tenía y las dejaste ahí picando. Me gustaría preguntarte cuáles son, cuándo te diste cuenta y cuál fue tu proceso para descubrirlos, y si siempre los abrazaste o hiciste parte de tu historia o fue parte de un proceso. Mira, yo soy cristiana y que siempre una parábola que más me impactó desde chica se llama la parábola de los talentos, que dice que repartió una persona, talentos era la moneda que se daba en esa época. A uno le dio 1, a otro le dio 3, a otro le dio 10, y les dijo, cuando vuelva, veamos qué hicieron con ellos. Y el que tenía 1, por miedo a perderlo, lo escondió y nunca floreció. Y los otros lo hicieron florecer. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo mucho en que Dios, o cada uno ha ido construyendo, no es solo un don, y lo vemos cada uno con sus circunstancias, ha ido construyendo lo que llaman sus talentos, sus habilidades, sus privilegios también. Y yo creo que la mejor forma de no sentirte culpable de tus talentos, o sea, hay que reconocerlos y no sentirte culpable, sino ponerlos al servicio de los demás. Y cuando vos sos consciente, en mi caso yo siempre fui muy buena alumna, la mejor alumna del colegio, la medalla de oro del colegio, la medalla de oro de la facultad, sé que tengo esa. Después tengo otro talento que es la forma de empatizar con las personas. Desde chiquita me pasaba. Tengo también otro talento que es poder transmitir. Desde chiquita yo llegaba en primer grado del colegio y sentaba mis muñecas, jugaba la maestra con las muñecas, imagínate de esa época. Entonces, esas son algunas de las cosas que te cuento, y siempre sentí, me lo dijo un sacerdote en ese momento cuando yo tenía 12 años, que me dijo, tu capacidad de descubrir la oportunidad, palabra de la que después vamos a hablar, y ayudar a otros a desarrollarlas, te va a llevar muy lejos. Y viendo en retrospectiva me doy cuenta, yo no lo pensé así, pero por eso a los jóvenes los invito a que se acuerden que el primer emprendimiento de la vida son ustedes mismos. Hay un libro de Reid Hoffman, que es el fundador de LinkedIn, que se llama The Startup of You. O sea, lo primero es empezar. En tu vida vos solamente sabés dos cosas, una con certeza y otra no con tanta certeza en cuanto a fecha. La primera es que naciste, todos sabemos el día que nacimos. La segunda es todos sabemos que nos vamos a morir, no sabemos cuándo. Lo que hagamos con nuestra vida como protagonistas y no como meros espectadores es nuestro emprendimiento de la vida. Me encanta. Y no importa de dónde nazcas. Vos dónde partiste. En Ciudad Evita, en La Matanza, alguien diría, ¿cómo un chico que nace?
vos también lo estás contando, vos venís de cada uno, vos viniste de Colombia, según entiendo. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí. Entonces, primero de todo ser conscientes de que pueden, de que se puede y de que pueden transformar sus partes positivas y también reconocer sus falencias, sus errores, sus dificultades y tratar de ir, digamos, potenciándolo. Y acuérdense los privilegios que cada uno tenga para que no sean injustos, se tienen que transformar en servicio. Me encantó eso. Hermosa respuesta. Y voy a seguir, tomé algunas cosas que fuiste comentando. Tuviste cosas muy tangibles en tu vida que tal vez, entiendo yo desde mi punto de vista, te permitieron percibir cuáles eran tus talentos. Pero no todo el mundo tiene esas medallas de oro que dicen, che, acá está pasando algo, o un sacerdote que te da ese feedback tan importante. Entonces, para quienes tal vez les está costando más encontrarse con ese talento, ¿qué recomendás vos? ¿Cómo pueden ir a buscar? ¿Cómo se hace ese proceso de decir, che, ¿en qué soy bueno? ¿Para dónde tengo que ir? Mira, yo creo que hoy lo primero es tener un tiempo para tu propia reflexión. No vivir solo para el afuera. Cada uno como quiera. Te vas a leer un libro, lean, les recomiendo que lean mucho, porque en las historias de otras personas te podés identificar. Eso también es importante. Tengan sus espacios de encuentro con personas cercanas y con personas distintas. Hoy es vos que sos experto en crear redes, después vamos a hablar la diferencia entre red, comunidad y ecosistema, si quieren, pero me parece que es importante, júntense con otros distintos a ustedes. Y lo último, les recomiendo, identifiquen, o por lo menos traten de ir identificando lo que llamamos las 3 motivaciones que todo ser humano tiene. Todos los seres humanos tenemos. La primera es una motivación extrínseca. ¿Qué quiere decir? Haces algo para obtener algo a cambio. Trabajás para conseguir un sueldo, comés para no tener hambre, digamos, algo externo. Y eso está bueno. Lo segundo es lo que llaman las motivaciones intrínsecas. Hago algo para mí, para sentirme mejor. Voy a bailar, juego al tenis o estoy con mi perrito. También son válidas. Y finalmente se llaman las motivaciones trascendentes. Es cuando hago algo por otro. No hablo solamente de lo solidario, te hablo en el colectivo, ves una persona que está triste y a lo mejor decís, ¿te puedo ayudar? Y la persona más feliz, está estudiado, que es la que logra un equilibrio entre sus 3 tipos de motivaciones. Entonces vayan construyendo su vida entendiendo eso y finalmente busquen el propósito, aquello por lo cual cuando no estén más en este mundo van a ser recordados. Bueno, y usted... Te dije que me tuteas. Tú como la madrina de los emprendedores, ¿cómo definirías el ayudar, o sea, al sentirse? Mira, tienes que ver ahí, porque no se te ve. Ahí está. Ahí se te ve. Ahí, Fabi, muy bien. Al sentirse... Mírenla bien porque algún día va a ser médica de ustedes, ¿eh? Al sentirse la madrina de los emprendedores, ¿dónde pondría esa habilidad de ayudar a las personas? Porque pues sí, algo altruista como es ayudar a alguien a empezar es una habilidad hacia otros, pero también es una habilidad para mí misma aprender. ¿Dónde usted pondría eso? A ver, lo primero es entender, cuando yo digo el hacer algo por otro, insisto, no es necesariamente porque si vos sos un buen empresario y das trabajo y construís valor y pagás tus impuestos, eso también es hacer algo por otro. No sé si me entendés lo que te... Incluso el ermitaño que quiere
vivir tranquilo, a lo mejor escribe algo y ese algo alguna vez le llega a alguien. ¿Entienden lo que quiero decir? Es superar el egoísmo, a eso me refiero. Las formas, yo no te las puedo decir hoy. Yo cuando tenía 17 años jamás pensé que un día me iban a llamar y me iban a escribir un libro, La madrina de los emprendedores. No lo pensé. Lo único que siempre traté en mi vida es, primero, doy las gracias de haber tenido unos padres que en mi caso fueron clave, fueron faro, y un hermano que es mi único hermano que escribió uno de los prólogos del libro, que también fue así. Después encontrar a mi marido, que como yo le digo es el Godfather, es el padrino oculto, porque él no aparece nunca, pero me ayudó muchas veces a construir juntos la familia, para empezar. Pero lo que te quiero decir, no es que hoy tenés que ya saber cuál va a ser tu vida, pero sí ponerte lo que yo llamo los andariveles, o sea, los límites que nunca vas a cruzar. ¿Me seguís? Si vos pones esos andariveles, la vida te va a ir llevando a lo mejor y se va a ir construyendo. Y mucho más en un momento como el que estamos viviendo hoy, como hablábamos antes, que es incierto el futuro, ¿no? Pero que sea incierto el futuro no quiere decir que ustedes como personas tengan que ser inciertos. Afiáncense como personas. ¿Y como qué? Como buenas personas. Y después cada uno, el ser buena persona, lo va a encontrar a lo largo del camino. Qué lindo mensaje, qué lindo mensaje. Sí, me agarro de esa última respuesta y la combino con la mía del principio, hablando de dones y hablando de esos andariveles y este mundo cambiante. Lo mezclo y mecho con tu interés académico en este mundo tan cambiante. Una de las preguntas más frecuentes que tengo de emprendedores hacia mí es: ¿considerás que sigue valiendo la pena estudiar una carrera formal, una carrera tradicional? Mi respuesta, te doy mi insight personal, pero me encantaría escucharte a vos, es sí, pero yo lo que obtengo de las aulas, amante de los estudios, es nutrirme de compañeros con distintas perspectivas, escuchar la experiencia de los profesores y lo que pasa en los recreos. Ahora, no estoy tan seguro de que toda carrera tradicional o ni hablar de la modalidad online sea algo que sirve para este mundo que se viene. Quiero escuchar tu opinión con respecto a eso, y una subpregunta relacionada a la primera es con respecto a los dones y cómo potenciarlos. ¿Sos más partícipe para el emprendedurismo de potenciar lo que ya sos bueno o de afianzar lo que te sentís que estás un poco débil? Bueno, primero te voy a decir algo. ¿Qué es emprender? Les voy a hacer una repregunta a ustedes. ¿Qué creen ustedes que es emprender? Mejor dicho, antes les voy a hacer otra. ¿Quién de ustedes, y vos también, si yo les pregunto, se considera emprendedor? Bueno, y yo cuando termine el programa quiero que levantes la mano también, y vos también. Emprender es crear un valor que antes no existía. Es solucionar un problema, una situación de inconveniencia, una insatisfacción, una posibilidad de mejora, y no quedarte como espectador y mucho menos como víctima, sino como protagonista. ¿Qué puedo hacer? Vos en tu carrera vas a encontrar cantidad de oportunidades, es decir, ¿cómo agrego un poquito de valor? Eso es lo primero. Dicho eso, por eso yo siempre digo que el proceso emprendedor no empieza ni en ideas ni en plata, vos me ibas a hacer esa pregunta, te la adelanto, sino en detectar ese problema, en tener esa capacidad y esa sensibilidad de detectar esos problemas. Lo segundo, eso no es suficiente. Y de nuevo, emprender se puede siempre y en todo lugar. No es solamente crear una startup, eso es primero. Y lo tercero es emprender, como todo acto humano, requiere que pongamos en juego las tres partes constitutivas del ser humano: la mente, el corazón y las manos. Si te falta alguna de esas, y no va a ser completo, es difícil que el emprendimiento, cualquiera sea, vaya bien. Contestando a tu pregunta, el emprendedor no solo nace, se hace. Entonces requiere formación, poner la inteligencia, la capacidad de aprendizaje, de interpretación, la memoria, o sea, todo eso es clave. Pero después
lo segundo, que es el corazón, la pasión, y eso tiene que ver con la segunda parte que vos me dijiste. ¿Cómo nos enriquecemos los seres humanos? Unos con otros. Es así, nuestras capacidades blandas, como le dicen hoy, pero en realidad hoy se las habla, no, ya no son las smart skills, o sea, que son las más importantes que vamos a necesitar, se enriquecen en la interacción. Entonces, lo que vos decías, yo comparto. El conocimiento y el aprendizaje van a seguir siendo necesarios. Tal vez no es la forma en la universidad tradicional o sentado en un aula, pero sí en la interrelación, en el enriquecerse mutuamente entre pares y entre quienes más saben. Y después, para la tercer parte, que es las manos, ¿qué quiere decir? Ejecutar, porque yo puedo haber descubierto el mejor producto biotecnológico, biológico, no sé qué. Estar con toda mi pasión y decidido a hacerlo. Pero si después no lo sabes ejecutar, no va a andar. Entonces, en ese ejecutar, justamente, en general necesitas a otros también. Y ahí contesto algo que creo que me van a preguntar. ¿Se puede emprender solo o en No. Traten nunca de emprender ni solos ni en solitario, porque nos complementamos con otros. Y esto sirve también para las corporaciones. Después hablamos de eso. Pero entonces, respondiendo a tu pregunta, es clave la interacción entre las personas. Acá me surgen varias preguntas, vengo escuchando, se me vienen pasando cosas por la cabeza, haciendo analogías con cosas que viví. Y quizás en esto lo que encuentro es, en esto de emprender con otras personas, ¿qué tanto ves que la complementación con otra persona impacta o si existe una correlación con lo bien que después le puede ir al emprendimiento? Bueno, ahí hablando ya de un emprendimiento en que vas a crear un proyecto, ¿no? Que también puede pasar adentro de una corporación. Yo siempre digo que cuando elegís el con quién, hay dos procesos que parecerían contrapuestos, pero son absolutamente necesarios. Lo ideal es encontrar con quienes emprendés que haya convergencia y alineación en valores. Vos tenés alguna historia que podés contar después. Valores, propósitos, aspiraciones, objetivos. Y diría yo, capacidad de dedicación y de trabajo. Eso tienen que lograr que sea lo más alineado posible con las personas con las que se van a asociar. Pero al mismo tiempo hace falta la divergencia. ¿En qué? En las capacidades, en las disciplinas, incluso en las personalidades, porque ahí te complementás. Y está comprobado que los emprendimientos en los que hay unidad de valores y de propósito, pero multiplicidad de disciplinas, insisto, incluso de personalidades, de conocimientos, de saberes, son los más ricos y los que mejor le va. Eso es un poquito lo que es la pregunta. Sí, es la pregunta. Pero, disculpen, yo quería preguntar, cuando usted dijo que un emprendedor, nace y también se hace, ¿se puede nacer sin esas habilidades humanas para emprender y solamente hacerlas? O sea, como sí, adquirirlas. ¿Por qué? Porque emprender no es un tema de actitud, no es de personalidad. Si fuera de personalidad, yo a todos mis emprendedores y alumnos les hubiera hecho un test de personalidad y les digo, estos chicos váyanse a hacer otra cosa. No es de personalidad. Yo conozco desde personalidades de emprendedores y grandes empresarios que son más, pensantes, más racionales, y otros que son re locos. Entonces, no es de personalidad. Emprender es una actitud que genera un comportamiento. Y las actitudes y los comportamientos se pueden modificar. ¿Y cómo se modifican? Con la educación, con la inspiración, con la motivación de otros, con la propia experiencia, con fracasos, con
¿entendés? Entonces, puede decirse que alguien nace, pero lo más importante es que te vas construyendo actitud emprendedora, que es mucho más que crear una empresa. Y lo último que digo ahí, todos tenemos ese don de ser co-creadores del mundo. Imagínense, siempre lo digo, ¿qué pasaría si el ser humano no hubiera tenido este espíritu, yo lo llamo co-creador? ¿Dónde estaríamos? ¿En dónde? En las cavernas. Se dice que siempre lo digo, el primer emprendedor de la historia, ¿quién fue? El primer innovador, el cavernícola, que le dicen el ingeniero del neolítico, que cuando cazaban las presas con los demás cavernícolas enormes y las ponían sobre su espalda y las llevaban hasta las cuevas, ¿a cuántos les habrá dolido su espalda? ¿Y cuántos habrán pasado que siguieran haciendo lo mismo? Hasta que uno dijo, ¿habrá algo nuevo que se pueda hacer? ¿Y que inventó? La rueda, el primer invento de la humanidad. Eso es, ¿entiendes lo que te quiero decir? Es una actitud. Tal cual. Bueno, vamos a tener que ir a una pausa de una tanda y después un muy breve tema musical de Coldplay. Para el segundo bloque tiene que también hablar de la Fundación Ruta 40, tenemos que hablar de este libro, La Madrina de los Emprendedores, de Editorial Lead. La verdad que una maravilla y lo recomendamos a todos y todo lo que se recauda es a beneficio de la Fundación Ruta 40. Ahora vamos, si les parece, al segundo bloque, pero antes con esta tanda y el tema musical, enseguida estamos con Silvia Torres Carbonell. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción, un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor. Porque tenemos a Silvia Torres Carbonell, que es un lujo, la madrina de los emprendedores, las recordamos acá el libro, La Madrina de los Emprendedores, no se olviden, editorial Lead, después nos hablas de la editorial. Y escrito por una Patricia de Bellú, con la colaboración de María Josefina Lanzi. Así que vamos a escuchar un audio que tenemos de un emprendedor que tiene algo para decirle a Silvia Torres Carbonell. A ver. Sorpresa. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bueno, te escribe Tom Giovanetti, te habla mejor dicho. En relación a lo que fue mi participación en ACTE, la verdad es que cuando me invitaron a participar en el congreso de ACTE que vivimos hace ya un par de semanas, lo viví con un orgullo y como un enorme honor. Primero porque ACTE es una institución con una trayectoria y un prestigio súper importante
que reúne a personas que vienen liderando empresas y organizaciones desde hace muchísimos años. Y segundo, pues tuve la oportunidad de compartir el panel con referentes como lo es Vero Marcelo y Ale Ferraro, dos personas a las que respeto y admiro profundamente por su recorrido y por sobre todo por la forma en la que entienden el liderazgo, ¿no? Que fue uno de los temas de conversación. Como emprendedor y además, bueno, siendo parte de una generación quizás un poquito más joven, para mí fue una experiencia muy enriquecedora, así que agradecerle a Víctor Valle y también a todos los directivos de ACT, a Ale Ferraro, por haberme invitado. Me permitió intercambiar miradas con líderes que tienen décadas de experiencia, pero también me dio la chance a mí de poder dar mi punto de vista y compartir cómo vemos los desafíos que quizás estamos construyendo compañías en un contexto donde la inteligencia artificial, la tecnología y la velocidad del cambio están transformando absolutamente todo. Bueno, tenemos a Tomás Giovanetti que mandó otro audio que también es más largo, específico sobre Silvia, pero ahí lo conocía Tomás y vos me lo presentaste en el evento de ACDE y creo que, y me dijiste, tenés que conocerlo, lo vamos a invitar a la radio. ¿Qué dirías de Tomás y en qué lo ayudaste a Tomás Giovanetti? Bueno, Tomás es un emprendedor, ese sí es un emprendedor nato, pero está en permanente actitud de escucha y de aprendizaje. Empezó a los 16 años con el tema de los videojuegos y a mí lo que me encanta de Tomás es que se dio cuenta de que a través de algo como los videojuegos, que es algo que atrae a los jóvenes, puede usarlo para el bien. Entonces empezó a crear videojuegos, por ejemplo, para en las escuelas contra el tema del bullying, le ofrece a empresas para que usen videojuegos para la capacitación de su personal. O sea, lo que quiero decir, lo innovador, él no creó el videojuego, ¿se dan cuenta? Pero ¿qué hizo? Le encontró la oportunidad de transformar esos videojuegos en algo positivo, no solamente que el chiquito esté ahí. Bueno, yo lo ayudé, yo estoy mentora, estoy en su advisory board, tiene muchísima gente actualmente. Así que Tomás, espero que pronto te invite, Carmen, a este gran programa. Bueno, preséntate. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal todos? Bueno, yo soy Alejandro, un gusto. Yo tengo ya unos cuantos años en el programa. Estoy también por irme para Austria para estudiar también ingeniería en inteligencia artificial. Y bueno, quiero hacerte unas consultas, Silvia. Sé que estudiaste en una escuela de negocios y hablando de lo que mencionas ahora de hacer un emprendimiento para el bien como tal, ¿no? Te quería consultar con respecto, por ejemplo, en cuanto a la ética y la moral. Viste que, no sé si has escuchado estas historias en Silicon Valley de que el emprendedor tiene que ser implacable o el que se robó el código del otro, porque así es como se emprende. Me gustaría saber tu opinión al respecto, si qué tanto hay que ser así, qué tanto hay que tener la moral y la ética en todo esto, ¿no? Y cómo se hace este balance con la salud de la empresa o tus ambiciones personales, etcétera. Y si me permites, como dos preguntas en una, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, a un emprendedor si quisiera no solamente emprender para una ganancia empresarial o una ganancia de plata o monetaria, sino también, por ejemplo, tener un impacto en las personas? O sea, no solamente para hacer plata, sino también para hacer un impacto más positivo en la sociedad en general. Mira, yo creo que en la esencia de ser emprendedor, que después se transformará en empresario, está el tema de la ética. Primero del propósito y el segundo es hacerlo con los valores, los que uno cree. Miren, Juan Bautista Alberdi, nuestro gran padre de la Constitución, él decía que cuando empezó la sociedad, las repúblicas sudamericanas acá, él decía que hay que admirar no solo que en esa época era el militar, que era obviamente clave porque era la época de la conquista, digamos, al sacerdote, pero también al empresario como héroe. Ahora, no cualquier empresario, sino el empresario ético y socialmente responsable. Está en la esencia de ser un buen emprendedor y un buen empresario el ser buena persona,
es lo que finalmente te va a realmente a... Miren, una vez alguien me dijo, cuando había una gran médica, no se me fue, que Kugler se llamaba, no sé si lo ubicás, que estudió a los enfermos terminales en todo el mundo, escribió un libro y cuando una persona sabe que se va a morir, ella recabó información de todos los que están cerca de una persona que se va a morir. El 99,9% de la gente que está en una situación que sabe, no se arrepiente de no haber ganado suficiente plata, ni de no haber sido el mejor gerente de una gran empresa. De lo único que se arrepiente es de no haber sido buen hijo, buen padre, buen marido, buen amigo, buena persona. Ahí se da cuenta uno del propósito de la vida, entonces, ¿no? Exactamente. ¿Sabes qué te quiero preguntar? Porque estoy rodeada de preguntas de emprendedores y me encanta, soy muy fan de ese mundo, pero yo vengo del mundo corporativo y la verdad que me encanta y quiero hacer carrera en el mundo corporativo y siento que todavía se sigue hablando como que sos emprendedor o trabajas en una corpo, lo que no estoy de acuerdo porque creo que uno también estando en una corpo puede emprender, porque dijiste vos, es crear valor. Entonces, ¿qué sentís que tenemos que aprender del mundo emprendedor aquellos que elegimos trabajar en corporaciones porque nos gusta? Mira, lo primero que tenés que darte cuenta es que no solo podés, debés ser intraemprendedora. Hoy cada vez más las empresas necesitan personas con esta vocación de lo que se llama intraemprender. De hecho, hay una organización internacional que se llama The Entrepreneurs League, que muestra todos los casos de personas en distintos estadios de la empresa, no necesariamente el jefe, ¿entendés? Se puede ser y se debe ser emprendedor en todos los ámbitos. Vos cuando vayas al hospital a ser médica o en el laboratorio, también podés y debés ser emprendedora. Entonces, yo creo, es más, te digo, hoy emprender es cool, está de moda, pero la realidad es que yo siempre digo, cada día más necesitamos intraemprendedores en las empresas que ya existen, en las empresas familiares, en las pymes, en las corporaciones, en los startups que se van transformando en grandes empresas, que tienen el gran desafío, como vos muy bien lo sabés, de no perder ese bichito innovador, porque y más con el mundo, con la velocidad que está cambiando y con lo que está cambiando la tecnología. Mira, una frase que siempre menciono de alguien que lo escuché, un entomólogo americano, Edward Wilson, él decía que hoy la humanidad tiene una dicotomía entre mentalidades paleolíticas. Todavía hay gente con mentalidad paleolítica. Instituciones medievales, la empresa, la escuela, la universidad, el Estado, y tecnologías de los dioses. ¿Qué necesitamos? Personas con mentalidad emprendedora, que sean capaces de transformar esas instituciones medievales, por decirlo así, con toda la tecnología como la que vos vas a ir a estudiar a Austria, sin perder nunca lo humano. Bueno, aprovecho, me dijo la palabra instituciones, que es una que la verdad en este estadio de emprendedurismo / empresario empieza a resonar cada vez más. Por ahí cuando recién empezaba pensaba que las instituciones eran algo lejano, o lo público y lo privado eran dos cosas que iban completamente separadas. Y en este estadio de emprendedurismo a nivel de empresario, en el cual las redes y las comunidades empiezan a ser un factor principal para el desarrollo y también el compartir ideas, varias preguntitas. La primera, yo tengo una comunidad de networking joven de emprendedores y intrapreneurs y comunicadores, junto con Felipe Costa Paz, que también trabaja en estrategia en el IAE, así que te mando un gran saludo. Muy bien. Con él estuvimos, él estuvimos exactamente. Juntos en San Isidro. Le mandamos un gran abrazo a Feli. Le mandamos a Feli. Feli es un férreo abanderado del poder de las instituciones firmes y como jóvenes tenemos el deber y el compromiso de hacerlas cada vez más fuertes para tener un marco donde operar cada vez mejor. Y ahí te tiro la pelota para que contestes lo que quieras entre comunidades, instituciones y el poder de las redes. Y
si tenés algo que vos identifiques y veas en los más grandes empresarios, como por ejemplo Galperín, que firmó el libro, la conexión entre distintos ámbitos, o qué cosas ves distinta en la forma de relacionarse de ese estrato de empresarios. Yo soy una ferviente convencida de la necesidad de crear estas redes, estas comunidades, estos ecosistemas que ahora después podemos conversar, donde las instituciones juegan un rol clave. Ahora, para que eso pase, tiene que haber algo que es como lo que yo llamo la goma que aglutina a quienes están formando parte de esos equipos, llamarlos, o grupos, que es la confianza. O sea, tener una red o una comunidad no es lo mismo que tener tus contactos o los seguidores, el millón de seguidores. Las redes verdaderamente valiosas se construyen basadas en la confianza. La confianza, siempre digo una frase que me enseñó un profesor del MIT, que es: la confianza es aquello que te hace estar tranquilo frente a otro, sabiendo que aunque ese otro tenga la oportunidad de hacerlo, nunca va a dañarte. Los invito a todos que se hagan la lista de las personas en las que ustedes pueden confiar, pero más importante, en las que pueden confiar en ustedes. Eso es ir construyendo algo que se llama capital social, que es las redes y vínculos de confianza. Entonces, cuando vos vas creando estas redes, que no es solo entre personas, es entre instituciones. Necesitamos la cooperación público-privada. Alguien me preguntaba en el ecosistema emprendedor, ¿qué es un ecosistema? Es una serie de jugadores, por decir así, que juntos interactúan. En este caso, si en el centro está el emprendedor o el innovador, son todos necesarios para que ese proceso emprendedor avance, desde los proveedores de conocimiento, de mentoría, de acompañamiento, desde los proveedores de financiamiento, quienes financian a los proyectos, desde los proveedores de servicios a esos emprendedores, como estás haciendo vos con tus marcas, desde la política pública con su, yo diría, aparato. Sí, más que aparato, justamente es encargada de sacarle las piedras a la mochila de los emprendedores y de los ciudadanos. Y, por supuesto, la sociedad. La sociedad, cuando una sociedad admira a los llama héroes, a sus emprendedores, empresarios, que son honestos y eficientes y productivos, es una sociedad que naturalmente, ¿entienden?, valora eso. Ahora, si los ve al empresario como un villano, ¿quién va a emprender? Porque no quiere después llegar a ese lugar. Entonces, el rol de las instituciones, pero de todo ese entramado, ¿me entendés? Y esto es clave, y esto se construye, pero siempre se construye con personas. Porque las instituciones, ¿qué son? Idea joven, ¿qué es? Puede venir un presidente, mañana otro, pero lo que importa son las personas, los que lo cambian, ¿no? Yo, por ejemplo, el IAE, que es la Escuela de Negocios a través de la Universidad Austral, en la cual hace casi más de 28 años que estoy, me permitió, es la institución que me ayudó a mí a poder desarrollar todo este potencial. Y yo, a su vez, le agregué valor a la institución. Bueno, vamos a hablar un minuto porque ya no nos queda mucho tiempo. Sí, por eso. Bueno, yo estoy muy feliz y le agradezco mucho a mi colega, amiga Patricia de Belliú, a Josefina Lanzi, la periodista en La Nación, y a la editorial LID, que me invitaron a que me escribieran ellas este libro, que es un poco el libro legado. Y lo más importante, y volviendo con las redes, yo pedí que el libro no fuera mi historia solo, sino hay más de 45 personas que han pasado a lo largo de mi historia que tienen acá sus testimonios. O sea, que hay luz sobre desde una emprendedorieta chiquita de Dinahuapi hasta un alumno mío de hace años, hasta mis empleados cuando yo tuve mi propia empresa, y por supuesto hablar mi familia, mi hijo, mi nieta, o sea que es maravilloso.
a beneficio de la Fundación Ruta 40. Esto es otro emprendimiento que empezamos con mi familia hace 20 años para apoyar escuelitas rurales a lo largo de la Ruta 40, porque la Ruta 40 es la columna vertebral de Argentina, tú sabes de dónde va, de norte a sur, y la educación es la columna vertebral de una persona. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de apoyar una escuelita por cada una de las provincias por la que pasa Ruta 40. Y hoy ya tenemos casi 400 escuelas en forma amplia que apoyamos y unas casi 80 en forma muy directa con programas, y todo lo que se saca de este libro va para la Fundación Ruta 40. Y el 18 de noviembre hacemos el evento solidario, así que los quiero invitar a todos. Ahí estaremos. Muchas gracias. Y se nos acaba el tiempo, Silvia. A ver, decime, más o menos, en un medio minuto, ¿qué consejos le darías a estos jóvenes que son representantes de muchos otros jóvenes que sueñan y que toda tu trayectoria y tus valores son los que queremos que compartas en Jóvenes en Acción? Mi consejo es que sigan adelante, que no bajen los brazos, que no se sientan menos, ¿sí? Que descubran su potencial y que sean buenas personas. Hermoso. Gracias. Gran manera de cerrar. Silvia. Bueno, y Ruta 40 tiene que seguir transformando la vida de los chicos para darles oportunidades, ¿no? Así que vamos a decir las redes, por favor. Sí, bueno, www.fundacionruta40.org.ar, ahí pueden encontrar todo lo que está toda la historia, y ahí pueden donar lo que quieran y ser parte como voluntarios. Bueno, eso. Y por eso el libro tan importante, y José del Río también. Sí, José del Río, mi gran amigo, es uno de los que escribió el prólogo. Oh, qué emoción. Bueno, se nos está acabando el tiempo, ¿no es cierto? Acá lo tengo al Charlie en la operación técnica que me está diciendo se nos acaba. Gracias Fundación Barceló también. Está presente, representado hoy por Fabiana. Muchas gracias por Idea Joven, Alejandro y Nicolás por Jóvenes en Acción y muchos más. Gracias a vos. Yo te adoro. No vas a ser la última vez. Tenemos que volver a invitar y vamos a debatir este libro. Bueno. Todos van a leer el libro y después nos reunimos de nuevo. ¿Te parece? Me encantaría. Ahí está. Desafío sumido. Bueno, el próximo jueves entrevistamos a Guillermo Raut desde Silicon Valley hasta Buenos Aires vía Zoom. Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta. Ingresa a galicia.ar. Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy. Y sí, es autónomo. Pero ¿y cómo saben dónde cargar nafta? Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor. Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy. Vení a donde vamos. La Fundación Barceló dicta las carreras de medicina, psicología, kinesiología y fisiatría, nutrición, enfermería, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.